a participar en un gran mitote en Roma de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, la más grande de los organismos civiles, dedicada a ese negocio. Me preguntaron en un panel cuál era el futuro de los estudios para el desarrollo. Y mi posición entonces, 85, fue el futuro de los estudios sobre el desarrollo está en la arqueología, porque solo una mirada arqueológica puede explorar las ruinas dejadas por el desarrollo. Esto significaba que en 85 yo veía el desarrollo en el pasado, no en mi presente y mucho menos en el futuro. Fue en ese contexto que empezamos a platicar con Iván Illich de qué cosa significaba estar más allá del desarrollo. Empezó de hecho la era del postdesarrollo, había conferencias internacionales sobre el postdesarrollo, se trataba de ver cómo mirar hacia adelante, cómo mirar de otra manera, cómo estar considerando las posibilidades de manera distinta. Hubo todavía un último esfuerzo de los desarrollistas por resucitar el cadáver, era ya realmente una bandera deshilachada, y entonces por la presión de los ecologistas, por la preocupación ambiental, se creó la Comisión Brundtland, que después de 4 años vino con la idea del desarrollo sustentable. Inmediatamente denunciamos que ese lema trataba de sostener el desarrollo, no de sostener la naturaleza y la cultura, que es lo que se había estado peleando, o sea, que es lo que se había estado buscando. Ya no tuvo el desarrollo sustentable el mismo impacto de otros lemas anteriores. Y hay un aspecto importante. El mismo día que acuñó la palabra subdesarrollo, el presidente Truman declaró la Guerra Fría. Empezó en 1949. 40 años después, ha terminado la Guerra Fría, han ganado los Estados Unidos, y Estados Unidos repasa su lema y encuentra que su lema, ese emblema que creó en los años 40, ese emblema es una bandera deshilachada, que no puede seguirlo usando si quiere reconquistar su hegemonía, que ya no la tiene como la tenía en los años 40. Y entonces inventó otro lema, la globalización, que no tuvo ya de ninguna manera el impacto y el sentido de lo que tuvo el desarrollo en su mundo. Quisiera decir unas últimas palabras sobre eso que está ya en el pasado, sobre una discusión que ya no es la que ahora tenemos. Hace aproximadamente 5 años me llamó una persona que yo no conocía desde Australia. Me dijo, señor, yo soy Salvatore Babones y yo he estado siguiendo lo que ustedes escriben sobre el desarrollo, sobre todo la escuela del postdesarrollo, y he visto que en toda esta literatura que ustedes hacen nunca utilizan cifras, no utilizan las estadísticas. Y dije, pues sí, en efecto, obviamos las estadísticas, nos parecen una porquería lo que se hace con las estadísticas del desarrollo. El señor, me dice Babones, resulta que yo soy un sociólogo cuantitativo, yo me dedico a las cifras, soy especialista en cifras para el desarrollo, pero comparto todo lo que ustedes dicen sobre el desarrollo. ¿Qué le parece si nos ponemos a escribir un libro en donde le metamos estadísticas, pero de una manera que corresponda a lo que ustedes hacen, a lo que ustedes dicen? La idea me pareció interesante y agrega otra cosa. Dice, mire, cuando alguien se pone a estudiar química o la historia medieval, está interesado en la química, la historia medieval, pero cuando alguien se pone a estudiar desarrollo, a hacer estudios de desarrollo, es alguien que tiene algún interés en la realidad, que quiere meterle la mano a la realidad social. Y ustedes lo que hacen con todos sus textos es cerrarles la puerta. Ustedes dicen, no, al carajo, desarrollo no hagan nada, no queremos desarrollo. ¿Por qué no les abren una ventanita para que vean otras posibilidades de hacer algo si le quieren meter el diente a la realidad? Creen alguna posibilidad. Y así nació un libro del futuro del desarrollo, un manifiesto radical. Salvatore Babones tuvo una idea muy interesante que clasifica las posiciones frente al desarrollo en 3 categorías con 3 saxes. Dice, la primera categoría, el primer uso de la palabra desarrollo hoy es la palabra de Goldman Sachs, esta casa de especuladores en Wall Street, el principal centro de inversión en el mundo. Su noción, lo que tiene en sus departamentos de infraestructura, en sus escritorios de commodities,
corresponde muy claramente a la noción trumaniana de desarrollo, a lo que era el desarrollo en los años 50, pero actualizada para los años actuales. En el siglo XXI, la idea de Goldman Sachs, el ideal de desarrollo para Goldman Sachs, será quizás una plataforma petrolera a 10 kilómetros de la costa para que no haya ningún activista que esté interfiriendo con la inversión. Y este discurso de Goldman Sachs, que es capitalismo salvaje, es el discurso que domina todavía en gobiernos, en políticos, en instituciones internacionales. Hay un segundo Sachs para una segunda categoría de usos de la palabra, Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs era un neoliberal fanático que estaba desmantelando el Estado en Bolivia, en Polonia, y en el curso de este proceso, desmantelando el Estado, con todo el evangelio neoliberal, tiene una especie de epifanía moral y dice: sí, yo estoy por el capitalismo y yo estoy por el desarrollo, pero no queremos la malaria ni el SIDA, tenemos que hacer algo por los miserables. Él piensa que los miserables no son creados por el desarrollo, sino que son problemas incidentales del camino, daños colaterales, y que hay que hacer algo directamente por ellos para cuidar el desarrollo y el capitalismo. Y entonces es una especie de capitalismo filantrópico, y entonces Jeffrey, con Bono y con otros personajes, está tratando de hacer algo directamente por los más miserables. Quizás el lema fundamental de Jeffrey Sachs sería: queremos un pollo en cada cacerola, un mosquitero en cada cama y un condón en cada pelo. Se trataría de que con estos lemas estaríamos aliviando los males más graves de la población, los dañados por el desarrollo, para poder proteger el propio desarrollo. Y Babones utiliza un tercer Sachs, Wolfgang Sachs, que fue el editor del Diccionario del Desarrollo. Era uno de los amigos de Iván, invitado por Iván, que se encargó de editar ese libro, donde escribimos hace 25 años el obituario del discurso del desarrollo. Sentimos que hoy cientos de millones, quizás miles de millones de personas que no han leído el diccionario de Sachs están resistiendo mundialmente al desarrollo. Ya no solo resisten formas específicas de esa empresa siniestra, no solamente resisten, se oponen a determinados proyectos de desarrollo, a determinados desarrollistas, sino que ahora hay un movimiento cada vez más vigoroso de resistencia a la idea misma, a la idea de seguir un camino que no es el propio, a la idea de abandonar las posibilidades de realizar los propios sueños y de seguir los caminos propios. Pero en realidad quisiera que esta noche habláramos de otra cosa. De aquí, por estos rumbos del planeta, está saliendo ahora muy claramente la escuela del buen vivir, que se trata de definir de otra manera qué cosa es vivir bien y hacerlo de una manera plural. No es una definición universal del buen vivir, sino que el buen vivir se abre a las miles de millones de maneras de vivir bien sobre este planeta. En eso estamos. Pero ahora la palabra desarrollo puede tener otra significación, y esto es lo que siento que podría ser más interesante para nuestras discusiones de esta noche. Parece que hay un consenso universal de que estamos al fin de un ciclo histórico. Ha terminado un periodo de la historia. Y lo que pasa es que hay un intenso debate, una intensa discusión de los candidatos a cadáveres. ¿Qué es lo que habría terminado? ¿Cuál es el ciclo que concluyó? ¿Qué cosa es lo que hemos dejado atrás? De eso es lo que quisiera hablar con ustedes esta noche. Quisiera decir antes que nada que empieza a haber un cierto consenso, incluso en los expertos de la derecha, en los expertos de Wall Street, que la crisis actual no es una crisis económica más, que no es otra crisis del sistema capitalista que ha tenido desde que nació y que siempre aprovecha el capital para fortalecerse. Que no es una crisis en que estamos en la fase recesiva o depresiva y que vendrá después el auge. Que esta es una crisis, dicen los expertos, que tiene ya todas las características de ser mucho peor que la de 1929 y que quién sabe cuándo terminará. En esta crisis, una
comentario que es como un paréntesis, diría de pasada, desde hace unas décadas, Leopold Kohr, el creador de la morfología social, nos está diciendo que las crisis económicas han dejado de ser crisis económicas porque ahora son crisis de tamaño. Las actividades económicas han llegado a tener tal dimensión que ya no hay ningún poder humano que pueda manejarlas. Lo que implicaría que para poder enfrentar este tipo de crisis lo que hay que hacer es reducir el tamaño de las actividades para recobrar un sentido de proporción. Y esto es exactamente lo contrario de lo que hacen capitalistas e instituciones internacionales. Que necesitamos reducir el ámbito de nuestra acción, concebir nuestra acción de otra manera, participar en el mundo real de otra manera y dejar de pensar en estas dimensiones que realmente han escapado a toda posibilidad de control humano. Pero el tema central que quisiera abrir a nuestra discusión es que estamos muy seriamente considerando la hipótesis de que lo que murió, el principal candidato a cadáver, el ciclo histórico que se ha cerrado, es el del capitalismo. Diría de inmediato que la palabra capitalista no fue nunca usada por Marx, hablaba del modo capitalista de producción, era un modo de producción. Eso era lo que él observaba y lo que él estudiaba. La era del capitalismo habría muerto ya. No es algo que va a pasar. Wallerstein, el gran sociólogo, ha estado diciendo que estamos en la fase terminal del desarrollo capitalista, que habría empezado en 1968, pero el propio Wallerstein dice, sí, pero eso puede durar 10, 20, 50 años más. Se han llegado a cuajar sus contradicciones estructurales, pero todavía puede seguir adelante y tiene muchas posibilidades de que siga adelante. Pero hay otra corriente de pensamiento muy vigorosa, es una corriente de pensamiento que se asocia con el grupo Crisis de Kurz en Alemania, con Anselm Japp y otros, que creo que han demostrado con bastante precisión y con bastante rigor el fin del capitalismo en sus propios términos. Todos sabemos que desde Adam Smith es el trabajo el que genera valor en la producción capitalista. Y de allí, de este valor que genera el trabajo, se genera el plusvalor, la ganancia. El capitalismo es la perpetua transformación del trabajo en capital, del capital en trabajo, es decir, el consumo productivo de fuerza de trabajo y la valorización del capital. Desde el principio, el capitalismo se asoció con el avance tecnológico y cada avance tecnológico representaba una caída en el valor. Si yo estoy produciendo una camisa con 5 horas de trabajo y empiezo a producirla con 1 hora de trabajo, entonces el valor generado se cayó 5 veces. La forma en que el capital consiguió que no cayera su ganancia, que no cayera el valor generado, era aumentando la producción. Si yo en lugar de producir una camisa produzco 5, entonces el valor generado total es exactamente el mismo de cuando producía una camisa con 5 horas de trabajo. Estoy simplificando, no se mide así, no son horas de trabajo, es fuerza de trabajo socialmente necesario, etc. No me detengo en los aspectos técnicos, trato de representar en algunas imágenes simplificadamente de qué se trata y cuál es el argumento. La tecnología, el avance tecnológico, un avance tecnológico que se hace explosivo a raíz de la desaparición de la Unión Soviética, cuando se sueltan las amarras los capitalistas diciendo ya tenemos el mundo entero para nosotros, y se ponen en práctica todos los avances tecnológicos, algunos de los cuales llevaban 20 o 30 años desguardados por temor a las consecuencias sociales de ponerlos en práctica. Esto hace que se ponen en práctica y se acaba el valor y se acaba la ganancia. Habría encontrado el capital su límite interno. Una forma de representar esto es que vivimos
en el escenario actual en el mundo es un mundo de zombies controlados por vampiros. Las empresas capitalistas siguen siendo las empresas que dominan en el planeta en términos de la producción que tienen de mercancías, de bienes y servicios. Esa es la forma predominantemente de producir en el mundo entero. Y estos capitalistas se están todo el tiempo devanando los sesos y encontrando culpables de por qué no tienen la ganancia que esperaban. Y dicen que es culpa del gobierno, culpa de los impuestos, culpa de los trabajadores, culpa de los bancos, culpa de alguien, pero que no logran entender que están muertos, son ya zombies. Un régimen muere cuando ya no tiene capacidad de reproducirse. Y estas empresas capitalistas aún dominantes, aún extendidas en el mundo entero, ya no pueden reproducirse, ya no pueden convertir su ganancia que obtienen, la poca que van teniendo cada vez, ya no la pueden convertir en capital, porque se hace capital cuando contrata trabajadores y ya no pueden contratar trabajadores. Durante un tiempo, en los años 90, la forma en que alimentaron la ilusión de que podían seguir adelante era el crédito. Ya no podían ampliar la producción porque ya no había quien comprara, se habían colapsado los salarios y los empleos. Ya no había masa de compradores. Y entonces con el crédito, un crédito masivo, un crédito a muerte que se hace en los años 90, un crédito a los países, a las personas, a las familias, a los colectivos, a las empresas, a todo Dios, se da una inmensa cantidad de crédito y así se alarga un poco la vida del capitalismo. Se alarga porque entonces se hace posible seguir comprando y se hace posible seguir aumentando la producción. La crisis de 2008 habría marcado el fin de esa posibilidad. Ya no pudo dar más el sistema de crédito. Entonces no estamos hablando de que algo va a pasar. Ya pasó. El límite interno del capitalismo ya se llegó. Arriba de los capitalistas están este grupo de vampiros que están literalmente chupando la sangre, chupando el valor, chupando el plusvalor a ellos y a todos los demás, y acumulan una inmensa cantidad de dinero, pero una inmensa cantidad de dinero que ya no puede convertirse en capital, que ya no puede dedicarse a contratar trabajadores. Por eso hay el desempleo y por eso por primera vez en la historia del capitalismo hay millones de personas que nos hemos vuelto desechables. En el pasado, todas las personas eran actual o potencialmente utilizables por el capital. En este momento hay muchos millones que ni actual ni potencialmente pueden tener ninguna utilidad para el capital. Y lo mejor que podían hacer desde el punto de vista del capital es desaparecer del planeta. Y lo que pasa es que los desechables están siendo desechados. No es una posibilidad teórica, es algo que se está haciendo en el mundo real, que está teniendo lugar en el mundo real. Ese es el momento de peligro en el cual estamos. Pero la desaparición del capitalismo no es una buena noticia. La autodestrucción del capitalismo es un deslizamiento a la barbarie. Estamos en un momento excepcionalmente peligroso porque el capitalismo no puede detener ni revertir ese proceso de su extinción, pero tampoco puede desaparecer del planeta de otra manera. Y esto significa estar llevándonos a su despeñadero, llevándonos al abismo, poniendo en riesgo, como se ha estado diciendo en términos ambientales, la supervivencia de la especie humana, el tejido social, todas las formas de la convivencia. Está creándose una forma de degradación de todas las formas civilizadas de vivir sobre el mundo. Quisiera plantear esto asociado con otras cosas que forman parte de las creencias dominantes. El Estado-Nación fue un dispositivo creado con y para el capitalismo. Fue la arena privilegiada de su expansión. Era el dispositivo jurídico-político que, aunque el capital tenía la tendencia al mercado mundial desde que nació, era la arena nacional y el nacionalismo utilizado como una fuerza al servicio del capital, lo que permitía la expansión del capital. Para el capital globalizado, el Estado-Nación es un obstáculo, es una molestia, es algo que hay que disolver y lo han estado disolviendo, y disolviendo con suprema eficacia. La principal función del Estado-Nación desde que nació
era la administración de la economía nacional. Podía tener otras funciones, había posibilidades de gestión, había muchas cosas en relación con él, pero era sobre todo una administración de la economía nacional la función principal. Administración de la economía nacional para la expansión del capital. Esa función ya no puede cumplirse, porque ya no hay economías nacionales, pero no hay ninguna economía que pueda llamarse nacional, porque todas están transnacionalizadas, porque ya nadie, ni la economía más poderosa del mundo, puede administrarse como si no existiera el resto del mundo. Estados Unidos, que era enteramente autónomo en 1845, en donde su comercio exterior, donde todos estaban endeudados con él y todos querían hacer algo con Estados Unidos, su comercio exterior representaba solamente 4% de su economía. Podían cerrar la cortina y no pasaba nada con su forma de vida. Estados Unidos no puede sobrevivir un día sin la relación con el exterior. Necesita, desde hace casi 20 años, $2,000 millones de capital fresco cada día, solamente para mantener la economía caminando. Pero si requiere esto significa que está vendiendo los Estados Unidos a razón de $2,000 millones diarios. Y aunque es un país sumamente rico y sumamente grande, cuando se están vendiendo $700,000 millones al año durante muchos años, se está dejando de ser una economía nacional a pasos muy acelerados. Cuando el presidente Obama, en medio de la crisis, llega y el primer día de su gobierno dice: doy la orden para que todo el aparato público compre ahora acero norteamericano, le dicen: señor, muy interesante, pero es que ya no hay de eso. La producción norteamericana de acero solamente es norteamericana en un 17%, todo lo demás es capital extranjero, es capital de otros países. Ya no estamos hablando propiamente de lo que somos los Estados Unidos, lo que éramos los Estados Unidos en el pasado. Y por cierto, nada más de pasada, lo que estamos viendo actualmente, que representa un conjunto muy amplio en Estados Unidos, en la voz del señor Trump, es nostalgia por lo que alguna vez fue los Estados Unidos. America Great Again es: vamos a volver a ser como éramos antes, que nosotros llegábamos y dábamos un manazo y todo el mundo agachaba la cabeza. Ese mundo ya no está allí, y quisieran los norteamericanos poder estar de nuevo en esa situación, pero ya no está allí. En todo caso, lo que estábamos diciendo es que el dispositivo llamado Estado-Nación ya realmente ha pasado a la historia. Estas cosas permanecen como rituales durante mucho tiempo. Si uno va a Inglaterra, uno se entera en Inglaterra que todavía hay unos rituales muy divertidos con la reina Isabel. Sigue ahí la reina Isabel, pero todos sabemos que realmente Inglaterra no es una monarquía. Los rituales seguirán en los países los rituales de las banderas, seguirán en los países los rituales de constituciones y otras maneras, seguirá sobre todo la policía y el ejército, pero ya son los rituales, ya son cascarones vacíos. El Estado-Nación, ese diseño, ese dispositivo jurídico-político ha pasado a la historia. La democracia era la forma política del capitalismo. Era algo que se utilizó para distintos propósitos, que cumplió distintas funciones, pero básicamente era una expresión de la forma capitalista de existencia. Pero repasemos un poquito qué cosa es lo que eso significa. La democracia, el término fue acuñado en Grecia, y la forma moderna de la democracia fue realizada en los Estados Unidos hace poco más de 200 años. Las dos sociedades que generan la democracia y la democracia moderna son sociedades con esclavos. Llamamos democracia a un régimen despótico, que podemos llamarle, como le llamó un gran intelectual negro hace 100 años, Dubois, despotismo democrático, pero es un régimen despótico. Y es un régimen despótico, este sería el punto importante a subrayar, el despotismo democrático. Este despotismo en particular tiene línea de color y de género. Este es un régimen, ha sido siempre un régimen, el régimen democrático,
racista y sexista. Y no puede ser de otra manera, está en su naturaleza, forma parte de su sustancia, es una expresión fundamental de su existencia. Esto es lo que era la democracia, y aunque el capital podía operar con dictadores, era más cómodo, más conveniente, más apropiado para el libre mercado que operara con una fachada democrática. No ahora, no en la situación actual, no en este proceso de autodestrucción del capitalismo. Porque lo que ahora define la situación, lo que están haciendo esos vampiros, es básicamente una forma de despojo. Despojo de tierras, despojo de territorios, despojo de ciudades, despojo de finanzas, despojo de derechos de los trabajadores, despojo de todas las condiciones de los trabajadores. Para este despojo no funciona un juego democrático, no funciona un espacio en que pudieran gestionarse los intereses de la gente. Funciona un régimen en que con una base social apropiada, para esto hay que asustarla, para esto hay que intimidarla, para esto hay que paralizarla. Con esa base social se puede usar la policía y el ejército para implementar este despojo. Esto ya no es un modo de producción, esto es un modo de despojo que nos lleva a la barbarie. Estamos en la barbarie. En algunos países vamos infortunadamente más adelante que otros en esa barbarie. México, mi país, es un desastre. La tercera parte de los mexicanos se han visto obligados a vivir fuera de México. Es una de las inmigraciones más grandes de la historia. No hay nada parecido a un estado de derecho, vivimos en un estado de excepción, que es una forma de decir, se usa la ley para establecer la ilegalidad y para garantizar la impunidad. No es un narcoestado. Quisiera subrayar un elemento: el narcoestado da una idea muy equivocada de la situación, porque hace pensar que los narcos, los cárteles, como una fuerza autónoma, llegaron y conquistaron el estado. En el caso de México, la situación es exactamente al revés. Es el estado el que ocupó el narco. Y como el Estado había sido ocupado antes por el capital, lo que tenemos ahora en México con toda claridad es un capital que usa a ratos el Estado, la policía y el ejército, y a ratos el narco, a ratos los cárteles, para conseguir sus propósitos de despojo. Un despojo que nos están llevando en México al peor tipo de guerra civil, cuando ya no sabe nadie quién está peleando con quién, o lo que llamamos el síndrome yugoslavo, cuando quienes eran vecinos y amigos por siglos de pronto empiezan a matarse unos a otros por diferencias culturales. En eso estamos. En México es ya imposible establecer una línea que permita distinguir cuál es el mundo del crimen del mundo de las instituciones. Son la misma cosa. Y este mundo único, criminal, es un mundo que está desmantelando lo que queda del país, de nuestro país. Y en medio de este desastre, donde encontramos, por cierto, que las viejas luchas, viejas muy importantes, viejas que fueron importantísimas para detener al capital, para lograr transformaciones importantes, en este momento se vuelven contraproductivas. Nos están llegando mensajes muy ambiguos de otras partes. Salen 3 millones de trabajadores a la calle en España y nos mandan un mensaje confuso. Hay algo peor que ser explotado por los capitalistas. Es no ser explotado por los capitalistas. Por favor, devuélvanme mis cadenas. No puedo vivir sin estas cadenas. Necesito que me exploten otra vez. Por favor, si ya me quitaron todas mis pensiones, mis derechos, todo lo que tenía, pero por lo menos